una imagen en la pantalla, ¿verdad? La clase de química hoy se trata de los compuestos inorgánicos binarios. La clase anterior hablamos de que existen compuestos inorgánicos tanto binarios como ternarios y cuaternarios, ¿verdad? Dijimos que los binarios son aquellos que tienen 2 elementos, ¿sí? Y los ternarios, pues 3, cuaternarios 4, ¿ok? Entonces, estos compuestos inorgánicos binarios, ya te había yo comentado que tienen 2 elementos, ¿verdad? Un ejemplo de es la molécula del agua, que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Ok? Bueno, pues dentro de los compuestos inorgánicos binarios existen 5 compuestos, o sea, una clasificación de 5 compuestos binarios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en el inciso A los óxidos metálicos, inciso B, óxidos no metálicos, inciso C, sales binarias, inciso D, compuestos de hidrógeno, inciso E, y compuestos no metales, compuestos entre 2 no metales, pues ahí me faltó una palabra, entre 2 no metales, ¿ok? Entonces vamos a analizar un poquito el primero y el segundo, que no tiene mucha vuelta de hoja, ¿verdad? En el inciso A, los óxidos metálicos, en la siguiente diapositiva te lo muestro. Ahí está el óxidos metálicos. También se llaman óxidos básicos o metálicos, se les llama. Están formados por 2 elementos metálicos, o sea, perdón, por un elemento metálico y el oxígeno. Siempre va a haber oxígeno en ese tipo de compuesto. Los metálicos pueden ser oro, plata, cobre, cualquier otro tipo, aluminio puede ser, o sea, que sea metálico por fuerza, ¿ok? Entonces, y aquí también nos habla que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2, ¿verdad? Más adelante les voy a mostrar a qué se refiere el estado de oxidación -2 del oxígeno, ¿verdad? Ya abajito viene una pequeña formulita de cómo se compone un óxido metálico, ¿verdad? Es el oxígeno más el elemento metálico. Ahí te lo marcan el oxígeno como O y los elementos metálicos como X, ¿verdad? Que te va a dar un óxido básico o un metálico. En el inciso B dice óxidos no metálicos. A estos óxidos no metálicos, ¿verdad? También son 2 elementos. Uno de ellos es el oxígeno, ¿verdad? Y el otro un no metal. Pero a este se le llaman anhídridos, ¿verdad? Anhídridos se llama, ¿verdad? Y otra vez el oxígeno también usa, su número de oxidación es -2. Y también viene ahí una formulita que dice no metal más oxígeno, ¿verdad? Y su nombre es un óxido no metálico o un anhídrido, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva estamos viendo las sales, ¿verdad? En las sales, su textura se llama sales porque también se presenta esta textura que nosotros conocemos como sal de mesa. Esa es la textura de las sales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la fórmula de las sales? Bueno, la fórmula de las sales es un compuesto metálico y uno no metálico. O sea, ahí no está entrando el oxígeno para nada, ¿verdad? A ver, Alex, dame la siguiente diapositiva porque las puse otra. Ahí está. Las sales son compuestos que están formados por la unión
metal y de un no metal, ¿verdad? Y ahí hay una pequeña ecuacioncita que te está diciendo que cómo está compuesta la molécula de la sal, ¿verdad? M es elemento metálico y es el subíndice de M y es la valencia del metal, ¿sí? X es el elemento no metálico y J es la valencia del no metal, ¿sí? Entonces, la fórmula en realidad general, por decirlo así, te dice que es el elemento metálico más el elemento no metálico. ¿Ok? Ahora, aquí estamos hablando de número de valencia, ¿verdad? Vamos a trazarnos tantito, Alex, 2 diapositivas anterior a esa otra. Ok. Decimos, los números de oxidación del que estábamos hablando, ¿sí? Los números de oxidación del que estamos hablando también se llaman valencia o estado de oxidación, ¿sí? Son números enteros que representan el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado, ¿ok? Dice, el número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, ¿sí? El otro será negativo cuando, o sea, el número de valencia puede ser, o de oxidación puede ser negativo cuando el átomo gana electrones o los comparte con otro átomo que tenga tendencia a cederlos, ¿ok? Ahora, abajo te dice, el número de oxidación se escribe de la siguiente manera, +1, +2, +3, +4, o -1, -2, -3, -4, etc. Pero aquí la pregunta es que te vas a hacer es, ¿y cómo voy a saber yo el número de oxidación de todos los elementos? Bueno, en la siguiente diapositiva les pongo una tabla periódica, ¿verdad? Les pongo una tabla periódica donde ahí están incluidos, si observan ustedes, los números de oxidación de cada uno de los elementos, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la familia 1, todo es +1, ¿verdad? Toda esa familia tiene un número de oxidación de +1, ¿sí? En la familia 2 tiene un número de oxidación de +2, ¿sí? En la familia 3 también su número de oxidación es 3, +3, pero ya en la 4, si te das cuenta, ya tiene -2, -2, +3, +4, o sea, ya va variando. Entonces, por lo pronto, lo seguro es que tú, las 3 primeras familias, te das cuenta que el número de oxidación concuerdan con el número de familia en el que están ubicados, ¿verdad? Esa es una gran ayuda para que tú sepas rápidamente cuál es el número de oxidación. Ahora, si tú te vas a la última familia donde están los gases nobles, te vas a dar cuenta que ninguno tiene número de oxidación, lo que quiere decir que es que esos elementos de esa última familia no se combinan, o sea, no tienen posibilidades de combinarse con otros elementos. No sé si se está entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Ok, entonces seguimos con la siguiente diapositiva, ¿verdad? ¿Otra? A ver, permítanme. Abajo, esto es abajo de las sales. A ver si, no, más arriba, más arriba. Ahí. Bueno, eso es con respecto a contestar la pregunta de dónde vamos a sacar nosotros el número de valencia de los no metales, o sea, de los metales o de los no metales o de los gases nobles, ¿verdad? El siguiente sería el inciso D, compuestos hidrogenados. A ellos también se les llaman hidruros,
¿verdad? Hidruros. Son compuestos hidrogenados que se dan en la combinación de un elemento metálico o el boro y el hidrógeno, ¿verdad? Esa sería su fórmula, por decirlo así. Entonces, los hidruros metálicos, el hidrógeno trabaja con un número de valencia -1, ¿verdad? Y en la fórmula general del hidruro es metal o boro más hidrógeno, entonces te va a dar hidruro, ¿ok? El siguiente, ese compuesto por último es el compuesto de la cámara, porque es de lo que entre se queja. dos no metales, ¿sí? Compuestos entre dos no metales, son compuestos binarios que se dan en la combinación de dos metales, de dos no metales. En los compuestos no metales, un no metal va a trabajar con valencia positiva, ¿verdad? Y el otro con valencia negativa. Eso se refiere a la regla de que el que está más a la derecha será el positivo y el que esté más, y por lo tanto el otro metal, el otro no metal estará a la derecha de la valencia negativa. Y su fórmula es lo mismo, un no metal más un no metal te da un compuesto no metálico. ¿Ok? Entonces, por conclusión, ¿sí? En la siguiente diapositiva te estoy poniendo una tabla de todos los compuestos inorgánicos binarios que acabamos de analizar cómo se están componiendo, ¿verdad? Y la fórmula y el tipo de compuesto, o sea, el nombre que va a adquirir, ¿verdad? O sea, el óxido metálico es un óxido más un elemento metálico y te da un óxido metálico o un óxido básico o metálico, o sea, tú le vas a llamar óxido de este metal, óxido de plata, óxido de oro, óxido de cobre, ¿verdad? O sea, son de los más sencillos, les voy a decir. Y el óxido no metálico es un no metal más oxígeno, ¿verdad? Entonces podría ser, ¿qué será? Potasio, anhídrido de potasio, por decirlo así, es el nombre. Sales binarias, ¿verdad? Es un elemento metálico más un elemento no metálico. Toma el nombre del mismo compuesto, o sea, la relación que hay entre esos dos compuestos. Más adelante vamos a nombrarlos, ¿verdad? Compuestos de hidrógeno, metal o boro más hidrógeno, que se les llama hidruro, ¿verdad? Y el compuesto entre dos no metales, ¿verdad? Ese también va a adquirir el nombre dependiendo de los elementos. Y más adelante, como quiera, yo les voy a estar recordando por qué se llamaban así. ¿Ok? En la siguiente diapositiva viene una tabla para el próximo examen de la tabla periódica del 11 de marzo. ¿Sí? Esas son las familias, siguen la familia 7, 8 y 9, ¿verdad? Y esos son los números atómicos de los elementos. Les voy a dar un momento para que ustedes, por favor, lo anoten. Anótenlo en su libreta, unos 2 minutos para que rápidamente lo anoten y sigamos adelante con la clase de matemáticas. ¿Ok?
¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron de anotarlo, Cristian, Marcelo? Sí, Miss. Ok. ¿Ya terminaste, Cristian? Sí. Ok. En la siguiente diapositiva estoy poniendo el inicio de la clase de matemáticas, ¿verdad? Les había yo comentado que para resolver los problemas en trigonometría nosotros necesitamos conocer una pregunta, hacernos una pregunta, ¿verdad? Esta pregunta nos sirve para definir la función que necesitamos para calcular un lado o un ángulo. Yo no estoy poniendo lados o ángulos, porque esa pregunta contesta en forma individual el dato que nosotros queremos calcular. No en general al mismo tiempo los datos que nos faltan, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tienen ustedes ahí, tienen que memorizarla, ¿ok? Es una pregunta muy sencilla, dice función trigonométrica te está preguntando, y entre paréntesis estoy poniendo que puede ser seno, coseno, tangente. No te estoy diciendo que sea cotangente, secante o cosecante, por eso te lo estoy aclarando, ¿verdad? Porque nosotros en la calculadora nada más tenemos seno, coseno, tangente, ¿verdad? Función trigonométrica que me relaciona los datos que tengo, o sea, los datos que te está dando el problema, que puede ser un ángulo o un lado, ¿verdad? O dos lados, ¿verdad? Con el dato que me interesa calcular, que puede ser un ángulo o un lado, ¿sí? Esa es la pregunta que ustedes se deben de hacer y memorizarla. Función trigonométrica que me relaciona los datos que tengo con los datos que me interesa calcular, con el dato que me interesa calcular, ¿verdad? Entonces, esa vamos a memorizarla y la vamos a estar analizando para que ustedes se la vayan memorizando, ¿verdad? Ok, en la siguiente diapositiva viene el primer ejemplo. ¿Ok? Ahí está, dice, ejemplo número 1, sea el triángulo ABC, donde A es un ángulo recto, A minúscula es un lado de 25 unidades y B de 15, determine el lado C, el ángulo B y el ángulo C. Y te estoy diciendo, suponiendo que vamos a calcular el ángulo B, hazte la pregunta, ¿verdad? Y ahí está la pregunta. Por favor, anoten el problema ahí en su libreta, anótenla para poder desarrollarlo. Anoten el problema. Rapidito, anótenlo.
¿Listo? ¿Lo terminaron de anotar? Marcelo, ¿lo terminaste de anotar? Marcelo. Sí, Miss. Cristian, ¿ya lo terminaste de anotar? Sí, Miss. Bueno, si se dan cuenta ahí en la pregunta, yo les estoy aclarando que A es la hipotenusa y B es el cateto opuesto. Entonces nosotros tenemos tres funciones trigonométricas que podemos usar, ¿ok? ¿Cuál sería la función trigonométrica que me está relacionando la hipotenusa y el cateto opuesto? ¿Cuál sería? Marcelo. ¿Cómo ha dicho, Miss? Es que no escuché bien. ¿Que cuál sería la función trigonométrica que me está relacionando la hipotenusa y el cateto opuesto? ¿Cuál sería? Aquí las tenemos, mira, tenemos seno, coseno, tangente. Y tengo las definiciones, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál de estas tres voy a usar? ¿El seno? El seno, ¿verdad? Sería el seno mi función que en este momento yo voy a usar, ¿verdad? Y entonces voy a decir, bueno, seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sería 15 y hipotenusa sería 25, ¿verdad? Entonces, si yo lo divido 15 entre 25, me va a dar, a ver, déjenme ver, 15 entre 25, 0.6. 0.6, ¿verdad? Entonces, observen ustedes que la función se llama seno y el ángulo está aparte. O sea, se supone que seno está multiplicando al ángulo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es despejar el ángulo de aquí, que sería el ángulo B es igual a 0.6 entre seno. Pero sucede que el seno que tenemos aquí abajo no nos sirve de mucho, entonces lo pasamos con signo contrario. Acuérdense que aquí tenemos un exponente positivo, entonces nosotros lo pasamos arriba como seno a la menos 1.6, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que nosotros estuvimos trabajando durante la semana con las funciones inversas. O sea, ahorita vas a ver la razón por qué estábamos usando la función inversa. ¿Ok? Aquí es el seno inverso de 0.6. O sea, ese es el procedimiento. Está multiplicando, pasa dividiendo. Pero como tiene un exponente positivo, lo pasamos como a la menos 1 de 0.6. Espero se estén acordando de esto. ¿Sí se acordó Cristian de esto? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora sí, con la calculadora en mano, como lo estuvimos trabajándolo, van a sacar el ángulo B. A ver, ¿cuánto da el ángulo B? Marcelo. Marcelo, ¿tienes el ángulo B? Espera, a ver. No, Miss, es que no tengo la calculadora aquí. Cristian, ¿tienes el ángulo B?
Sí, Miss, pero no lo tengo no lo puedo convertir a grados, minutos y segundos. Ah, es que tu tipo de calculador es otro, ¿va? ¿Cuál fue tu ángulo decimal que te dio? 36.8698.9. 98.9, ok. Entonces ahorita yo lo voy a convertir. A ver, 36.86.989. A ver, espera. Da 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Ese sería mi ángulo B. Anótelo, por favor. ¿Ya lo anotaron? Marcelo, ¿ya lo anotó? Sí, Miss. Crisia. Sí, Miss, ya. Ok, ahora van a hacerlo, pero ahora para el ángulo C. Van a volver a hacer las preguntas, la pregunta y a contestar la pregunta. Rapidito, resuélvanlo para el ángulo C. Ahora.
Ya lo tengo, pero no lo tengo convertido a grados. Ah, ok. ¿Qué función usaste? ¿El coseno? El coseno, ¿verdad? Usaste el coseno porque ahora el lado B, ¿verdad? Es mi cateto adyacente. Exactamente, se convierte en cateto adyacente. Entonces va a ser coseno del ángulo C es igual a 15 entre 25, que también viene a ser punto 6. Entonces, coseno lo despejamos y ya sabemos que lo convertimos en coseno inverso de punto 6, ¿verdad? ¿Cuál sería el coseno inverso? O sea, el ángulo decimal. 53.1301. Así. Entonces, ahorita lo voy a convertirlo. (53 grados) 07 minutos 48 segundos sería. ¿Ya quedó Marcelo también? Pues sí, ¿Ya? ¿Ya lo notó? y ahora me ¿Ya lo falta el último. notó? ¿Terminé de anotarlo? Marcelo, ¿ya lo notaste? Sí, a mis. ¿Sí? Sí. Ok. Si se dan cuenta, ahí nos falta como dato encontrar el lado C. El lado C, pues se puede calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Con el teorema de Pitágoras sale. ¿Sí se acuerdan del teorema? Marcelo, ¿te acuerdas del teorema de Pitágoras? ¿Cuál era mis? El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los dos catetos. Ah, sí, sí, sí. Cristian, ¿sí te acuerdas de ese? Sí, mis. Entonces, a ver, resuélvalo. Yo como quiera ahorita lo voy a resolver para que lo vean.
¿Ya quedó, Crisia? Sí, Crisia. Miss. Ahí está en el pizarrón el desarrollo, ¿verdad? Se va a cortar dentro de un ratito. Ajá, dentro de un ratito. Entonces vuelvan a entrar para seguir, si se corta, para seguir. ¿Ok? Ahí está. Marcelo, ¿ya lo resolviste, hijo? Sí, Miss. Aquí está, dice que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Pero como yo voy a despejar a C, ¿verdad? Mi despeje va a ser A cuadrada menos B cuadrada. O sea, hipotenusa cuadrada menos el cateto al cuadrado. No puede ser al revés, ¿verdad? No puede ser al revés porque se supone que la hipotenusa es la más grande. Y si tú la pones al revés, el cateto va a ser más chico y le vas a restar algo más grande. ¿Sí? Entonces, el cateto es la hipotenusa menos un cateto al cuadrado. Luego ya hay la sustitución de 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado. 625 me da 400 y el valor de la raíz es 20. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿ok? En esta diapositiva van a anotarla, el problema, todo el problema, rapidito para que lo resolvamos.
¿Listo? ¿Terminaron de anotarlo? ¿El problema? Sí, Miss. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora... Cristian, ¿terminaste de anotarlo? Sí, Miss. Ok. C vale 30 y B vale 16. ¿Verdad? Ok. Bueno, la pregunta. Función trigonométrica que me relaciona los datos que tengo. Tengo a C, que es el cateto opuesto, y tengo B, que es el cateto adyacente. Me está preguntando por el dato que sería el ángulo C. ¿Qué función usaría para calcular el ángulo C si tengo cateto opuesto y cateto adyacente? Cristian, ¿qué función usaría? ¿Tangente? Tangente, ¿verdad? Voy a usar esta, tangente. ¿Ok? Entonces voy a decir, tangente del ángulo C es cateto opuesto, sería 30, entre cateto adyacente, que sería 16, ¿verdad? Ahí la división me va a dar 30 entre 16. Me da 1.875. Entonces, el ángulo C, ¿verdad? Va a ser tangente a la menos 1 de 1.875. ¿Ok? Entonces, el ángulo C sería el ángulo decimal de esa tangente. 61.9275. 9.275. Así. Sí, Miss. Entonces, el ángulo, minutos y segundos, es de 61 grados, 55 minutos, 39 segundos. Ahí está. ¿Ok? Ahora, van a calcular para B, van a calcular B. ¿Sí? ¿Qué función trigonométrica, Marcelo, usaría para calcular el ángulo B? Marcelo. Sí, el B Ujú. sería cateto opuesto por
por cateto opuesto por hipotenusa. No tengo hipotenusa, ¿cómo voy a usar eso? No tengo hipotenusa. Te estoy preguntando por la función trigonométrica y para calcular el ángulo B con lo que ya tengo. Mm, ¿Cuál sería, Marcelo? pues mm, Cristian, ¿cuál sería la función trigonométrica que usaría ahí? Tangente otra vez, ¿no? Tangente otra vez, o sea, no pasa nada que estés usando la misma función trigonométrica, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué? Porque ahora va a ser para B, entonces la posición de los catetos van a cambiar. Ahora, B va a ser cateto opuesto y el cateto adyacente va a ser C, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a calcularlo. Calculen el ángulo B. ¿Ok? Cristian, ¿te salió el ángulo ya? Sí, mis. ¿Cuál es? 28.0724. A ver, 28.0724, ¿así? Sí. Ok, ahora grados, minutos y segundos. $28 grados, 0,4 minutos, 21 segundos prácticamente. Ahí está. ¿Sí? Ahora nada más me falta calcular A, que es la hipotenusa. A ver, calculen A, que es la hipotenusa. Calcúlenla.
¿Listo? ¿Cómo le quedó la hipotenusa? Yo todavía no termino mis. ¿Cómo le quedó la 34. hipotenusa? 34. Aquí, por ejemplo, te va a quedar el cuadrado de la hipotenusa va a ser una suma, ¿verdad? Porque la hipotenusa es la que estamos calculando y va a ser 16 al cuadrado más 30 al cuadrado, ¿verdad? Este sería 1156 la raíz y ya sería 34. ¿Está bien? ¿Sí se entendió? Sí, mis. ¿Listo? ¿Ya lo anotó? Ajá. Ok. Entonces, hasta ahí le dejamos. Nos vemos en el transcurso de la semana. Recuerden que tienen examen el jueves. ¿Ok? Ok. Cuídense mucho, no se salgan.